SCP-042. Clase de objeto. Seguro. Procedimientos de contención. El SCP-042 está actualmente resguardado en el establo 12, en el área de investigación biológica 32. A pesar de la falta de intentos de escape del SCP-042, las medidas de seguridad deben ser mantenidas en todo momento. Los previos intentos de mantener la salud del suelo dentro del establo 12 han fallado hasta el momento. A pesar de mantenimiento constante, la presencia del SCP-042 deja el suelo seco donde sea que vaya. No ha sido determinado qué es lo que le pasa al agua, el programa de mantenimiento ha sido descontinuado debido al innecesario y potencialmente peligroso para la fuente de agua. Monitoreo de los niveles del agua local deben ser realizados semanalmente. El personal interactuando con SCP-042, incluyendo expertos equinos, personal médico, alimentadores y miembros de seguridad, deben ser sujetos a una revisión a fondo, incluyendo datos borrados, antes de entrar al establo 12. Cualquier personal intentando infiltrar una arma, o cualquier objeto que pueda ser utilizado como un arma, deben ser inmediatamente datos borrados. El personal debe ser sujeto a una prueba psicológica una vez a la semana después de interactuar con el SCP-042. El personal médico examinando las heridas en la espalda del SCP-042 deben ser monitoreados en todo momento, en caso de que intenten eutanizar al SCP-042. Descripción. SCP-042 es un animal que se cree es miembro de los genus Equus, o caballo común. Su pelaje es de color blanco con pequeñas manchas café. Tiene una altura de 183 centímetros y pesa 710 kilogramos. Su peso ha bajado significativamente desde que entró en custodia de la Fundación, debido a la atrofia, consecuencia de la falta de actividad física y su rechazo de alimento. El nutriente líquido que es forzosamente administrado lo mantiene con vida, pero permanece flaco y frágil. El SCP-042 tiene dos grandes protuberancias en su espalda, conectadas a fuertes músculos, ahora atrofiados, esparcidos por su espalda. Estos huesos terminan a 37 centímetros de la superficie de su espalda, y sobresalen de la piel, desde heridas abiertas y rasgadas. Hasta la fecha, ningún tipo de recuperación ha sido observado en estas heridas, aunque algún tipo de coagulación debe estar tomando lugar para que el SCP-042 no se haya desangrado todavía. El SCP-042 exhibe un comportamiento cansado, y no muestra respuesta alguna por parte de los expertos equinos para que haga alguna actividad. Si se le permite, el SCP-042 se tirará sobre el piso, inmóvil, sin hacer algún intento por comer, beber o hacer sus necesidades. La respuesta al dolor parece ser algo efectiva en lograr que el SCP-042 se levante para que pueda ser limpiado, pero eventualmente intentará acostarse otra vez, sin importar la fuerza de electricidad aplicada, hasta el punto de desmayarse. Los investigadores están divididos sobre el nivel de inteligencia del SCP-042. Aunque algunos piensan que solo es un animal y no más inteligente que otros de su especie, hay quienes piensan que es inteligente. Se ha probado que hace contacto visual con las personas entrando en el establo 12, la mayoría de los cuales lo describen como si rogara. El SCP-042 ha estado involucrado en accidentes múltiples, y ocasiones donde se ha lastimado con piezas de equipo de su establo, los cuales se han utilizado como argumento por aquellos que piensan que es inteligente y que el SCP ha causado intencionalmente. Adendum. Una petición fue presentada por el Dr. Datos borrados, para transferir al SCP-042 al área de investigación biológica 4, el Datos borrados, fue aprobado por el O5-5. El Dr. Datos borrados, alteró la documentación del transporte para indicar que el SCP-042 debería ser transportado por avión, en vez del convoy armado. Durante el viaje, el Dr. Datos borrados, sorprendió al piloto de la aeronave y tomó los controles, poniendo en transporte en picada. Los pasajeros y la carga experimentaron casi un minuto de caída antes de que el personal de seguridad lograra recuperar el control de la aeronave y la estabilizaran. Mientras el Dr. Datos borrados, estaba siendo arrestado y el avión aterrizado, el SCP-042 se liberó de su contención y mató a dos miembros de seguridad a patadas en el área de carga.
El vídeo de seguridad del área de carga muestra que en este punto el SCP-042 se acercó al Dr. Datos borrados, y puso su hocico en la cara del Doctor, el cual mostró signos de euforia mientras se mantuvo este contacto. Para cuando el personal adicional de seguridad noquearon al SCP-042 con un dardo tranquilizante y se rompió el contacto, el Doctor colapsó en un estado catatónico del cual no logró recuperarse. Después de una discusión sobre sus acciones, el Dr. Datos borrados fue ejecutado mientras se encontraba en los cuidados médicos de la Fundación.